están ustedes, estimados hermanos y amigos que siguen regularmente este programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo? Debo señalar que por corto tiempo nos hemos mantenido en receso debido a que quien habla y hace el programa se encontraba un poco enfermo y nada grave, pero no era posible poder dedicar tiempo bajo esas circunstancias a preparar algo tan serio como es anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día hablaremos sobre un tema que hemos titulado "Es posible conocer y establecer la verdad". Esta es una prédica o conferencia para los que fabrican un Dios a la medida, y los versículos bases serán dos, los cuales vamos a leer a continuación. Juan 14:6, que dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, el Señor Jesucristo, quien es Dios, es la verdad. Y luego en Juan 17 señala: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, los hechos del Evangelio, que es la palabra de Dios, que hablan de Cristo como la figura central, es justamente la verdad, porque proviene de la palabra de Dios. Pues bien, podemos sostener ahora analíticamente, a partir de la siguiente premisa, basada en la observación de la realidad: no es posible definir el concepto de verdad sin relación con un sujeto que sea referente, que podemos definirle como un ser, y plenamente creíble, pues posee los atributos para definirla. Es decir, necesitamos a alguien que pueda ser creíble por todos nosotros, sin excepción alguna. Bajo esta premisa no es posible definirla con relación a un sujeto o ser meramente temporal y contingente, que es el ser humano, o es decir, el hombre, es decir, usted o yo. Pues este hombre, es decir, nosotros, al poseer las características de su contingencia, es decir, es parte interesada por su cosmovisión o ideología, a partir de ello, por medio de la multiplicidad de conocimientos, crea múltiples nociones de verdad. Nosotros vivimos en distintos contextos socioculturales y por lo tanto hay distintas formas de apreciar el medio en que nosotros nos desenvolvemos. Simplificando, este análisis sobre la relación del hombre con la verdad, surge así entonces la tan de moda ideología llamada relativismo, y le agregamos también progresista, que plantea que cada uno tiene una verdad y no existe entonces una verdad absoluta. Si damos por cierta la postura del relativismo progresista con respecto al ser humano, debemos aseverar que el hombre, como constructor de la verdad, no podrá llegar nunca a establecer la verdad absoluta, porque por esencia es una sola, y así, desde la perspectiva relativista progresista, existirían tantas verdades como seres humanos existen en el planeta. Para establecer entonces la verdad existe la necesidad de postular la existencia de un sujeto necesario y absoluto, que permita cumplir la definición de la verdad de un modo que no incurra en contradicciones, pues este sujeto o ser, que nosotros identificaremos como Dios, carece de contingencia humana, pues se encuentra fuera del hombre, en el sentido de que el tiempo y el espacio que limitan la existencia de nosotros los seres humanos, como también sus necesidades psicobiológicas, en cuanto a que Dios no lo limitan, pues ninguna de estas cosas le afectan. La filosofía griega, por medio del llamado teísmo, del griego teos, Dios, entiende generalmente como la creencia que afirma la existencia de por lo menos un ser creador del universo que está comprometido con su mantenimiento, con su gobierno. Esta idea surge a comienzos del año 1200 a.C., es decir, el teísmo daba como asentado la existencia de Dios. También así lo sostuvieron otras civilizaciones antiguas como los egipcios. Vamos a nombrar solamente dos. En resumen, concordamos que esta divinidad o ser debería ser autosuficiente, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, es decir, Dios, que permita entonces cumplir así
con la definición de la verdad de un modo que no incurra en contradicción. Es decir, la verdad, no hay otra. Habiendo demostrado la premisa de que debe existir un Dios con las características antes señaladas por los cristianos, para los cristianos, este Dios se manifiesta por medio de la revelación de su evangelio o palabra de Dios. ¿Se recuerdan los dos artículos de base que leímos al comienzo? Veamos, si como cristianos creyentes en Dios por medio de Cristo y guiados por el Espíritu Santo, creemos que el evangelio es la palabra de Dios y es por medio de esta palabra Dios habla a los hombres, la mayor crítica del liberalismo teológico de origen católico y ocultista proviene de la idea que el Evangelio es solo un libro. Es solamente un libro más y no la palabra de Dios. Para nosotros los creyentes, sin embargo, el Evangelio sí es la palabra de Dios revelada a los profetas y hombres de Dios en el Antiguo Testamento y a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Este fue escrito en un periodo que abarca más de 1300 años antes de su nacimiento. Y ambos concuerdan. El Mesías nacería en Belén, por ejemplo, lo declara Miqueas. Su prédica, por lo tanto, es decir, de Miqueas, fue entre los años 740 a 697 antes de Cristo, aproximadamente. Y 725 antes de Cristo habría escrito su profecía. Después hay otro profeta que también habla en más de una oportunidad. Estamos hablando aquí de Isaías. Isaías profetiza que el Mesías nacería de una joven. Esto aparece en Isaías 7:14. Y luego el propio Isaías dice, y la Virgen, es decir, la joven, concebirá un niño, dará a luz a un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Eso aparece en Isaías 7:14. Y por último también Isaías profetiza muchos años después, o años distintos, a cuando se llama a Miqueas, y en un lugar distinto. Dice, el profeta Isaías declara lo siguiente: el Mesías, es decir, por el hijo que nacería, sería la luz para los gentiles, es decir, no solamente para los judíos, sino que para nosotros los gentiles. Y el Evangelio así también lo declara. Eso aparece en Isaías 49, 6, 7. El profeta Isaías vivió aproximadamente 700 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Es decir, entre Isaías y Miqueas hay varias decenas de años de diferencia. El Mesías tendría autoridad profética solo comparable a la de Moisés. Eso aparece en Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos 18 y 19. Moisés pronunció los discursos registrados en Deuteronomio unos 40 años antes de que el Señor sacó a los hijos de Israel de Egipto. Era el año 1410 antes de Cristo. El Mesías moriría. Eso aparece en Salmos 22, 14 y 18. 22, 14, 16 y 18. Los múltiples autores que escribieron los Salmos y vivieron en distintas épocas, la mayoría de ellos aproximadamente entre años 1000 y 1500 antes del Señor Jesucristo. Ellos hablaron justamente lo que el propio Evangelio o Nuevo Testamento da como testimonio, y la historia y los registros así lo determinan. Las partes del Nuevo Testamento han sido preservadas, fíjense ustedes, más manuscritos que cualquier otra obra antigua. Se poseen más de 5.800 manuscritos. Por ejemplo, para nombrar un solo caso entre muchos, solamente se tiene 10 copias de las guerras de las Galias de Julio César, quien aparte de ser emperador era general, y nadie en duda de la veracidad de la guerra de las Galias, pero sí de las 5.800 manuscritos del Evangelio, que como ya dije, el liberalismo teológico y el ocultismo católico lo niegan. Ahora bien, como un hombre influido por el liberalismo relativista moderno actual, que se encuentra tan seguro de sí mismo, tratando de autojustificarse, haciéndose un Dios particular, alejado de lo que nos muestra el Evangelio,
puede llegar al pleno convencimiento del Dios cristiano triuno o trino que es revelado por su palabra? ¿Cómo puede llegar a ello? ¿Cómo podemos llegar a ese conocimiento? Porque el cientista natural está muy endiosado con el conocimiento que está basado en una premisa equivocada. El naturalismo y las ciencias señalan de que nosotros hemos evolucionado de un ser inferior a un ser superior, es decir, de un hecho inferior, en el caso, por ejemplo, de la teoría del hombre, que nosotros habríamos derivado de un simio. Y así, yéndose atrás, inclusive, hasta habríamos salido de los peces, de los reptiles, de las aves, hasta llegar a lo que somos nosotros ahora. Está demostrado que de la nada no puede surgir la vida espontánea, porque donde no hay nada, justamente nada existe. Pues bien, sigamos. Veamos pues qué dice el Evangelio respecto a nosotros los hombres. Bueno, Dios hizo al hombre donde no había nada, el Señor creó los cielos y la tierra y después puso al hombre allí. Este es un ser todopoderoso. Veamos qué dice el Evangelio respecto a nosotros los hombres. Romanos 3, 9 y 10. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es decir, el apóstol aquí le está hablando a los creyentes. Los creyentes normalmente, después de convertirse, siguen estando en el cuerpo de pecado y por lo tanto estamos sujetos a una serie de debilidades. Nosotros no somos mejores que los no creyentes. Quienes nos conocen en forma más privada y nos han conocido largamente por nuestra vida, muchas veces servimos de tropezaderos para el Señor, porque nos dice, acuérdate que tú también hacías esto, hacías esto otro y hacías esto otro. Entonces miran al hombre imperfecto, que somos nosotros, y nos miran a Dios, al cual predicamos que es la suma de la perfección. Entonces, para autojustificarse, justamente nos dicen y retrucan que Dios no puede existir, el Dios de la Biblia, porque nosotros somos imperfectos, cosa que es cierta. Por eso que en Romanos el Señor nos dice y nos habla por la boca de Pablo cuando nos dice que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y después, ¿por qué? Porque no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nosotros sin Dios, nosotros los creyentes dejamos de poner los ojos en Dios y ser guiados por el Espíritu Santo y no tenemos a la vista lo que su palabra nos dice, volvemos a ser siempre pecadores. Y después señala, nuevamente el apóstol Pablo, dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es decir, Dios sabe que en nuestra condición de seres humanos siempre vamos a estar sujetos a ser pecadores. Es una condición que ni tú ni yo, que hemos creído en el Señor, no podemos negar. Cuando vamos a una iglesia debemos confesarle al Señor, ten misericordia de mí, Señor, pecador. Pero normalmente en muchos creyentes está en su mente y en su corazón, gracias Señor por esto, gracias Señor por todo otro. Es cierto, debemos dar gracias, pero al mismo tiempo debemos rendir cuenta de nuestra situación, de nuestras equivocaciones, para que el Señor nos permita ser cada día mejor. Para todo hombre creyente o no, el comunicarse con Dios es una gran dificultad, pues nuestra naturaleza humana, como ya dije, nos lleva a dudar e incluso a rebelarnos contra Dios, echándole la culpa de nuestros fracasos, pero abandonando a nuestra cuenta, pero abonando a nuestra cuenta nuestros éxitos, alimentando nuestro ego. Es decir, todas las cosas negativas, las culpas las tiene Dios, y todas las positivas, eso lo hice yo solito nomás. Entonces mi ego crece, y nosotros con ese ego vamos y juzgamos al Señor y decimos, tú permite que yo haga las cosas malas, pero yo hago las cosas buenas. Y esto es tanto válido para hombres como para mujeres. Tal es el caso de las mujeres, que normalmente caen presas de la vanidad, esclavas de la moda y de los autohalagos, alimentados por propagandas feministas. Ahora los hombres, presos de una autosuficiencia intelectual racionalista, que nos hace caer también en un hedonismo autoritario. El hedonismo es amarse a uno mismo, en que uno se las puede. Y uno muchas veces habla en su cara, aquí las cosas se hacen como yo quiero, y el que no lo obedezca, ahí está la puerta, váyase. Y muchas veces tenemos que arrepentirnos por esas palabras insensatas que pronunciamos. Estas características
que muchas veces no nos quieren abandonar, son un impedimento a la hora de discipular, predicar la cruz de Cristo, pues quien nos escucha quisiera vernos como un modelo de perfección en santidad, y cosa que estamos muy lejos de evidenciar, a pesar de que lo queremos hacer. Lo que no queremos entender es que Dios en su inmenso amor nos dejó un medio eficaz para comunicarnos con Él. Cuando nosotros nos comunicamos al Padre en forma efectiva y para este medio pueda operar en el creyente, debemos usarle con pleno convencimiento y fe. Me refiero al Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? Ya lo dije. Pues bien, el único que puede vencer nuestra carnalidad al momento de querer llevar una vida cristiana con una efectiva comunicación es el Espíritu Santo, que Dios nos dio cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ya que aunque creyentes no tenemos la fuerza necesaria para actuar como conviene delante de Dios el Padre. Por eso es que es importante que tú, que no has creído, que tú que te has envanecido, pensando que la ciencia tiene la respuesta y que la Biblia solamente es un libro, debes convertirte. Porque cuando tú le dices, Señor, yo creo en ti, yo creo que tú moriste por mí, te acepto como mi Señor y Salvador, ven a mi vida, no lo podrás decir con las mismas palabras, pero cuando el Señor ve que tú tienes esa intención en tu corazón, el Señor pone a través del Espíritu Santo ese deseo para que tú hagas el acto de conversión. Y ahí se te abre el conocimiento y vas a entender que la palabra de Dios es justamente eso, la palabra de Dios en un libro. Cuando estamos frente a una situación angustiosa en nuestra vida, deseamos pedir socorro a Dios y queremos que sea efectiva y no sabemos cómo hacerla. Todos hemos sufrido una situación de mucha aflicción. Veamos un ejemplo en la Biblia, ni más ni menos que del propio Señor Jesucristo, quien es Dios. Como Dios no tiene ninguna necesidad, pero no se olviden que el Señor Jesucristo había abandonado su condición de Dios para hacerse hombre. Y en esa condición de hombre, el Señor dice, el Señor Jesucristo nos da un ejemplo de cómo una condición humana frente a los tormentos de la vida solicita un efectivo socorro a Dios. Y se encontraba en Getsemaní y su tiempo está cercano, pues sabe que se acercaba a su fin. En Mateo 26:38 el Señor Jesucristo declara, entonces Jesús les dijo, esta vez a los apóstoles, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Él se va a orar al Padre. Pero ¿qué hacen los apóstoles? Los apóstoles se quedan dormidos. Pero él estaba, como dice aquí, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Y a dónde concurre él? Él concurre a hablar en oración con su Padre. Y ahí, cuando el Señor Jesucristo ora en Getsemaní, dice, no solamente les pido por esto, porque aquello que tú me diste, ninguno de ellos se va a perder, sino solamente el hijo de perdición que era Judas Iscariote. Pero te pido también por aquellos que van a creer en mí por causa de la palabra de estos, es decir, de los apóstoles. Ahora bien, como cristianos debemos saber a quién acudir y cómo hacerlo para obtener ayuda, no importando cuál sea la situación. El Señor Jesús, quien es Dios en el aposento alto, la víspera de su crucifixión que lo llevará a la cruz, nos va a dejar un ayudador infalible. En Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, es decir, Él era el consolador mientras estaba con nosotros, pero otro significa uno igual a Él, otro, ¿ya? Otro consolador. Repito, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuánto? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, es decir, aquellos que no se han convertido, no tienen el Espíritu Santo. Por eso que a veces al inconverso le cuesta mucho creer en la verdad que es Dios, en su palabra que es verdad. Pero una vez que se convierten, por eso es necesario que tú lo hagas, vas a recibir el don del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, es decir, los creyentes, le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros por siempre.
El Espíritu Santo es esa verdadera conciencia que nos dice que estamos equivocados, que estamos atentando contra Dios. Nos trae a nuestra mente la palabra precisa para orar, el versículo preciso para poder enseñar, etc. Luego se nos explica en forma clara esta función efectiva del Espíritu Santo para ponernos en contacto con el Padre. En Romanos 8:28 dice lo siguiente, en Romanos 8:26 dice lo siguiente, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Esto de interceder con gemidos indecibles, algunos se imaginan que el Espíritu Santo grita y gime. No, Él nos impulsa a nosotros. A usted, estimado amigo o hermano, alguna vez ha tenido un sufrimiento tan grande y se ha arrodillado en un lugar y ha llorado, le ha gemido al Señor: Señorcito, por favor, ayúdame, perdóname, yo creo en ti, por favor, y le ora de todo corazón. ¿Usted cree que es usted el que lo está haciendo? Porque si el inconverso no lo hace, porque no recibe el Espíritu. En cambio, usted sí es capaz de hacerlo con pleno convencimiento, con plena fe, y le ora de esa manera, con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo quien está haciéndolo o impulsándolo a usted que lo haga, para que esta oración sea efectiva, de verdadero arrepentimiento ante el Padre. Un ejemplo nos da David de esta efectividad o de esta forma de orar. En Salmos 18:6, cuando él dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Ellos, en los profetas del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en ellos, pero sí los iba a donde estaban ellos para que ellos pudieran entenderlo. Nosotros somos mucho más afortunados. El Espíritu Santo mora aquí adentro de nosotros. Ellos eran guiados por el Espíritu Santo, pero no moraban en ellos. En cambio en nosotros mora y al mismo tiempo nos guía. Debemos como creyentes saber y reconocer a Dios en su deidad. El Padre gobierna en su trono. El Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros, los creyentes. Y el Espíritu Santo en la tierra nos dice en nuestro interior del creyente cómo nos ayuda para estar efectiva, oportuna y constantemente en comunicación con Dios el Padre, al cual dirigimos nuestras oraciones en el nombre del Señor Jesucristo, que, insisto, intercede por los creyentes. Por eso es importante que tú te conviertas. Ahora, ¿qué debe tener presente el incrédulo? ¿Qué hará el Espíritu Santo cuando te conviertas? ¿Y qué es cuando crees en Cristo y se conviertan? Fue el Espíritu Santo quien, actuando en vuestro corazón, los convenció de pecado, les dio la fe y los selló, dando la seguridad eterna de la salvación, y morará en ustedes para capacitarles, no solo para rogarle al Padre, sino que para llevar una vida en santidad. Dios, en su inmenso amor, conocedor de nuestras incapacidades, aún siendo unos creyentes, nos invistió de poder por medio de su Espíritu Santo. Veamos. En Hechos 1:8 nos habla de eso. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Bueno, aquí le está hablando que los creyentes van a recibir el poder, es decir, la capacidad para poder orar al Padre para oportuno socorro, la capacidad y el poder para poder, valga la redundancia de poder, para poder pedir sanidad en caso de enfermedad, para pedir oportuno socorro, para instruirnos cuando queremos predicar, enseñar, redarguir o instruir en justicia, es decir, en amor y en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo.
tú que no has creído, tú que todavía estás poseído solamente por el razonamiento científico, hemos querido darte una pequeña pincelada para que tú abras tu corazón, para que el Señor te capacite, para que tú puedas convertirte y puedas pasar de muerte a vida, es decir, de ser un inconverso a ser un creyente. Que la gracia de Dios llene tu vida y te lleve a los pies de Cristo. Eso les deseo que te damos desde este programa, amigo, que se llama Por la Ruta Bíblica del Señor Jesucristo. Muchas gracias.